Hola, hola, me da pues muchísima alegría estar nuevamente por aquí. Sé que hace algunos meses he dejado de hacer videos en vivo, pues estaba haciendo videos por Instagram y bueno, me dediqué después más a por mail y ahora he decidido nuevamente retomar porque siento que tengo mucha información que me gustaría compartir contigo, entonces estoy nuevamente retomando esto. Y te cuento un poco esto porque justamente vengo de YouTube ya haciendo un video de otro tema, hablando sobre lo mismo que ahora te voy a comentar, pero estaba por allá, entonces te invito también para que vayas a ver este video. Y bueno, antes de seguir, me gustaría comentarte lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy voy a hablar acerca de, si no sabes cómo cerrar ciclos limitantes, te voy a contar lo que hice en mis primeros 3 meses cuando decidí cambiar mi vida. Y bueno, las personas que están por aquí, desde acá no logro ver quién es, pero bueno, muchas gracias, me mandaron por ahí algún sticker, algo. Si me pueden poner en los comentarios quién es, pues muchas gracias. Como te comentaba, un poco estoy hablando de este tema porque justamente como inicio de año quiero hacer un entrenamiento gratuito. De hecho lo voy a hacer para el 12 de enero y esta es mi invitación especial para ti. Para el 12 de enero a las 3 de la tarde voy a dar en vivo un entrenamiento gratuito de cómo cerrar ciclos limitantes para crear un 2023 espectacular. Entonces, si esto es algo que te interesa, en la parte de la caja de la descripción vas a encontrar el enlace para que te puedas registrar allí. Y bueno, entrando ya en lo que estoy queriendo comentar contigo el día de hoy, un poco te quiero contar, esta pregunta me lo han hecho siempre, ¿no? He recibido mucho esta pregunta de ¿qué fue lo que hiciste para cambiar tu vida? Porque si me sigues desde hace algún tiempo, sabes que mi vida hace muchos años era un caos, estaba todo patas arriba y bueno, a día de hoy las cosas son súper diferentes. Entonces, justamente como era una pregunta recurrente que me estaban haciendo, el día de hoy quiero hablarte de este tema para que tú también sepas, si estás pasando algo similar, cómo cerrar estos ciclos limitantes en tu vida. Y bueno, para partir un poco de qué es lo que estaba pasando a las personas que no me conocen de la nada, que quizás están viendo este video por primera vez, lo que me pasaba es que prácticamente por allá por el 2013, mi vida estaba hecho totalmente un caos, por decirlo de alguna manera. De forma resumida te cuento un poco qué era lo que me pasaba, ¿no? Por esa época más o menos llevaba como arrastrando eh, emociones, sentimientos y prácticamente sin cerrar una relación que había tenido hace mucho tiempo atrás, ¿no? Con una persona que supuestamente habíamos hecho planes, nos íbamos a casar y un montón de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que ya había pasado años, yo no había logrado cerrar el capítulo de esa relación y llevaba la vida toda trastocada, toda hecho un caos, ¿no? Porque no podía, eh, sentía como que aún guardaba la esperanza de volver con esta persona. Entonces eso me tenía totalmente patas arriba. Y cuando pasó esa ruptura, yo en mi vida había crecido de forma muy lineal, por así decirlo. A mí me enseñaron que, bueno, naces, creces, te vas al colegio, a la universidad, haces una carrera, te casas y tienes hijos y todo el cuento que te hacen, ¿no? Y entonces yo me había hecho ese cuento, esa historia. Entonces yo ya tenía la persona, ya habíamos ya creado un montón de cosas en nuestra cabeza y mi futuro ya estaba definido, ¿no? Entonces cuando esta persona terminamos, me quedé así como en blanco. Dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Para dónde arranco? Que me quedé así sin saber, todo mi mundo se cayó y se fue abajo, ¿no? Entonces, digamos que paralelo a esto, también tuve otra situación donde uno de mis hermanos, un niño que en ese entonces tenía 9 años, era como mi vida, mi adoración, le detectaron cáncer al cerebro, ¿no? Y entonces todo esto estaba pasando al mismo tiempo, ¿no? Le detectaron cáncer al cerebro y nadie de nosotros veíamos nosotros el cáncer como algo súper lejano, que a nadie, o sea, cercano a nosotros eso no era algo que iba a pasar, ¿no? Y de repente pasó, y peor aún, con un niño pequeño de apenas 9 años, ¿no? Para mí fue una época súper dolorosa, de mucha pregunta de por qué a un niño de esta edad, por qué a nosotros, por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo todo esto. Y el mundo, en ese entonces, mi mundo, yo lo veía totalmente negro, oscuro, como que mi vida iba a ser así, totalmente desastrosa, ¿no? Y la otra cosa que me pasaba, y por esto te digo que mi vida estaba totalmente hecho un caos en ese entonces,
desde esta perspectiva que tenía, porque ya me había graduado de la universidad, pero yo no me sentía capaz de buscar un trabajo de acuerdo a lo que yo había estudiado y no me sentía capaz de hacer eso, ¿no? Para la cual yo había estudiado. Entonces me resultaba, yo tenía muchos sueños, ilusiones, ideas, siempre quise tener un negocio propio, pero no me sentía capaz. Y entonces estaba todo el tiempo como queriendo hacer cosas, pero sin saber cómo, y sintiéndome insegura. Me había pasado todo esto, totalmente fracasada, totalmente víctima. Entonces tenía como todo esto, por eso te digo, estaba toda hecho un caos en mi vida. Entonces me sentía estancada, me sentía insegura y me sentía frustrada, que a mis 27, 24 años sentía que era la persona más fracasada del mundo. Bueno, eso fue un poco para resumirte lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo en esos 3 primeros meses para que mi vida tomara un rumbo totalmente diferente, y que fue lo que me ayudó a empezar a cerrar esos ciclos limitantes que yo llevaba arrastrando? Y una de las primeras cosas que hice fue decir hasta aquí, ¿sí? Hartarme de lo que estaba viviendo, cansarme de lo que estaba viviendo, porque realmente, o sea, ya no había para dónde más sentir más dolor del que ya vivía, sentirme peor de lo que ya estaba. Entonces lo que hice fue decir, aquí se acabó todo, de aquí busco cómo salir, porque peor de esta situación no puedo estar más. Y también darme cuenta de que yo sola no estaba pudiendo salir adelante. Entonces lo que hice, una vez que dije basta, hasta aquí, y si tú estás viviendo alguna situación donde sientes que tu vida en este momento está siendo caótica, llevas arrastrando cosas que no puedes dejar atrás, di hasta aquí. Hoy tomo la decisión de no más esto, ya no más, ya no quiero más esto para mí, ¿no? Es una declaración fuerte que así simplemente a dichas palabras pareciera que no, pero cuando tú desde adentro dices no quiero más esto para mí, empiezan a suceder muchas cosas. Entonces yo, una vez que dije esto, basta, no quiero más esto para mí, me cansé de esta situación, voy a buscar ayuda. Y empecé a buscar ayuda. Pues gracias a esos me gusta que me están enviando, que como digo, no sé quiénes son, pero bueno, les agradezco estar por acá. Espero que toda esta información les resulte útil. Y si se sienten identificados con algo de lo que voy comentando, pues déjenmelo saber. Y bueno, entonces te decía, después de esto decía yo sola no puedo. O sea, ya llevo luchando de esa relación que te había comentado, eran como ya casi 7 años, ¿no? Sin poder dar vuelta atrás, ¿no? De lo de mi hermano ya pasaban como 3 años. Del tema de graduarme y tener ya un trabajo como yo quería, también ya habían pasado como unos 3 años. Entonces era así como, y a pesar de que yo intenté salir adelante, a pesar de que por mi cuenta intenté hacer cosas, no lograba. Entonces yo dije, no puedo yo sola, con esto no estoy pudiendo sola, voy a buscar ayuda. Y cuando empecé a buscar ayuda, esa ayuda fue en libros, en cursos, en coaches que contraté en ese momento, que ahí fue donde conocí el mundo del desarrollo personal y del coaching, que yo no sabía que esto existía, pero ahí fue donde me involucré totalmente, ¿no? Porque me empezó me gustaba todo esto que antes yo no sabía, ¿no? Que mi historia se podía cambiar, que mi vida podía cambiar. Entonces ahí fue donde, a través de estos libros, de estos cursos, coaches y también tomando terapia, empecé como a salir de todo ese bucle negativo en el que estaba. Entonces, por eso, mi recomendación para ti también es que si en este momento estás sintiendo que no puedes sola, empieces a buscar ayuda. Empieces a buscar ayuda en qué, lo que está dentro de tus posibilidades. Si puede ser libros que tú puedas, que son súper económicos, que te pueden empezar como a dar ideas, a dar pautas. También en cursos que puedes tomar. Y hablando de cursos, antes de seguir, también me gustaría comentarte, justamente el 12 de enero, donde voy a dar este entrenamiento en vivo, también este entrenamiento va a marcar la apertura para mi programa acelerado para enseñarte a cómo cerrar ciclos limitantes. Este es un programa para 6 mujeres de forma grupal que quieren trabajar en esto, ¿no? Y en este entrenamiento que voy a dar en vivo de forma gratuita, voy a comentar un poco más de todo lo que va a tratar este programa. Si te interesa, pues te invito a que desde ahora mismo te registres en el entrenamiento que voy a dar. Te dejé el enlace en la parte de la descripción. Y bueno, entonces, como te decía, esa es la segunda cosa que hice, ¿no? Buscar ayuda para poder salir de todo lo que estaba viviendo. Una vez que busqué ayuda, ¿no? Y empecé a ver todo lo que estaba pasando,
Lo tercero que hice y que también te invito a hacer es detectar todo aquello que no me dejaba avanzar. ¿A qué me refiero con esto? Yo en ese momento, hasta poco antes de buscar ayuda, solamente me sentía como víctima, negativa, pesimista, pero no era consciente de qué era lo que estaba pasando internamente, que no me dejaba avanzar. Entonces, el punto aquí es empezar a detectar eso que no te deja avanzar. ¿Y cuáles son estas cosas que no te dejan avanzar? Los malos hábitos, ¿sí? ¿Qué malos hábitos tienes en este momento? Tal vez despertarte tarde, dormir tarde, postergar las cosas que tú quieres hacer, te trazas metas, pero no lo logras hacer. Y eso es algo que en este momento, en esta época del año que estamos empezando, muchos nos trazamos metas. Decimos, quiero hacer un cambio en mi vida, quiero lograr esto, quiero lograrlo de aquí, lo de allá. Llegó 1 de enero y hay personas que sí toman acción para lo que quieren, pero hay otras personas que empiezan como a decaer dentro de unos días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente arrastran estas limitaciones, arrastran estos malos hábitos, arrastran estos falta de seguridad, falta de motivación, el que están postergando, todo esto arrastran que no les deja avanzar. Y eso era justamente lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿cuáles eran esos? Detecté que eran malos hábitos que yo tenía, ¿no? Porque para mí parecía normal, pero era justamente eso lo que no me dejaba avanzar. Me levantaba súper tarde y así tarde iba a trabajar. Era totalmente irresponsable en esa época de mi vida, pero yo no estaba siendo consciente de eso. Simplemente me quejaba de que mi vida no estaba yendo bien, pero no sabía por qué no estaba yendo bien. Y esa era una de las cosas, ¿no? Y también la postergación. Quería cosas, pero no era capaz de actuar. Tenía como esta ilusión o ingenuidad de que las cosas me iban a caer del cielo y que las cosas iban a llegar por sí solas, ¿no? Pero no era consciente de que para que me llegara lo que quería que me llegue, también tenía que hacer mi parte, tomar acción, hacer algo para que las cosas empiecen a dar. Entonces, este era el gran error que estaba cometiendo, ¿no? Y por eso siempre decía, mañana voy a empezar, pasado mañana empiezo. Y así era todos los días, pasado mañana, y nunca lo hacía, ¿no? Otra de las cosas que detecté que no me dejaba avanzar era la negatividad. Estaba súper envuelta y claro, al mismo tiempo entiendo, ¿no? Entiendo a la Vicky de esa época. Con todas las situaciones que estaba viviendo, con la forma de vida, de ver la vida que había aprendido, era casi que normal ver todo lo que me pasaba de forma negativa y era normal sentirme víctima de todo lo que estaba atravesando, ¿no? Porque era como, pobrecita yo, mira todo lo que me está pasando, mira todo esto, ¿cómo voy a salir? Entonces me victimizaba y tenía mucho pesimismo y negativismo por lo que estaba viviendo y porque decía, pero si por más que lo intento, no logro salir. Entonces, cuando empecé a trabajar en mí, por así decirlo, cuando empecé a hacer estos cambios, ahí me di cuenta que en realidad yo estaba envuelta en una nube de pesimismo, de negatividad, de que yo estaba viendo todas las cosas que me pasaban de forma negativa. Otra de las cosas también, la culpa. Sentía mucha culpa por muchas cosas que habían pasado, ¿no? Por errores cometidos, por cosas que quizás no hice en el momento que debía hacer, porque quizás creo que una de las culpas que también cargaba era que decía, no le ayudé a mi hermano de la manera en que debía ayudarle. Entonces cargaba todo eso, ¿no? Y esa culpa no me dejaba a mí avanzar, no me dejaba seguir. Y lo que también me estaba estancando era la inseguridad, ¿no? El no sentirme capaz de lograr lo que quiero y el no sentirme capaz, sobre todo, de hacer esas cosas que quería hacer. Entonces, el segundo punto fue detectar todo aquello que no me dejaba avanzar. ¿Para qué? Para justamente decir, bueno, si esto no me está ayudando, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, darte cuenta de en dónde es que estás parada para ir a donde quieres llegar. Y es como ser consciente de la situación en la que estás viviendo. Y una vez que me di cuenta de todo esto, lo tercero que hice fue tomar responsabilidad por mi vida y empezar a convertirme en protagonista. ¿Qué significa esto? Pues, como te había dicho, como estar en el victimismo, yo solamente sentía el pobrecita yo, que no puedo salir de todo esto, pero cuando empecé a tomar responsabilidad me di cuenta de que de alguna forma yo también había colaborado en todas estas situaciones que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque de alguna forma también fui responsable de todo lo que pasaba. Por ejemplo, por decirte, cuando se trataba de
Yo decía, sí, me gustaría trabajar de lo que me gradué, pero en un buen trabajo. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo en realidad y que no tomaba responsabilidad? Una de las cosas que hacía es, pensaba que simplemente porque ya tenía mi título de licenciada en comunicación social, ya iba a tener el puesto de editora, ¿no? Que era como el máximo puesto en un periódico. Sin embargo, cuando tenía que ir a buscar trabajo, primero no quería buscar trabajo, ¿no? Entonces, si no iba a dejar carpetas, si no iba a buscar, pues el trabajo no iba a llegar, ¿no? Las cosas se buscan para encontrar. Entonces, yo no lo hacía. Cuando me di cuenta de eso, entonces empieza a tomar responsabilidad porque yo allí fui de alguna forma colaboradora de esa situación, de no tener lo que quería. Y claro, no lo hacía porque justamente pensaba que no iba a ser capaz, que no iba a lograr, pero si no me atrevía, no lo iba a saber, ¿sí? Entonces a esto me refiero a que te des cuenta y que te preguntes de qué manera tú estás colaborando en la situación que estás atravesando. ¿Qué estás haciendo o qué no estás haciendo que te lleva a tener este tipo de situación? Porque siempre, siempre, siempre hay algo que hacemos o no hacemos que nos lleva a lo que estamos viviendo. Y es verdad que hay ciertas situaciones que no son realmente tu culpa, que no tienen nada que ver contigo, que simplemente suceden, pero que sí está en tu poder y en tu control, la forma en cómo tú interpretas eso que estás viviendo y la responsabilidad de ti de salir de esa situación, de buscar salir. Entonces, en este tipo de cosas que no somos colaboradores, pero nuestra responsabilidad es de qué forma voy a salir de esta situación, cómo empiezo a ver esta situación para que me ayude a mí. Entonces, eso es tomar responsabilidad. Y otra de las cosas que también empecé a hacer dentro de esto es empezar a ser consciente y observadora de mi conversación interna. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con conversación interna? Normalmente nosotros cuando en el día a día, es más, en este momento, seguramente te está pasando mientras ves este video, estás diciéndote cosas, estás conversando contigo, no necesitas abrir la boca, decir cosas en voz alta, en tu mente está pasando un montón de ideas, un montón de pensamientos acerca de cualquier situación que estés viviendo, incluso acerca de este video que estás mirando, ¿no? Estás conversando contigo mismo, pensando quizás cosas de mí o interpretando cosas de lo que te estoy diciendo. Hay una conversación que se está procesando en tu cabeza. Entonces, a mí lo que me sucedía con relación a la situación que vivía, la conversación que yo estaba teniendo acerca de lo que me pasaba, todo el tiempo era de negatividad, era de porque a mí, ¿no? Entonces ahí fue cuando me hice consciente de que ese tipo de conversación no me está ayudando. ¿Y cómo puedes darte cuenta tú también? Porque el cómo te estás sintiendo, ¿sí? Porque nuestros sentimientos son nuestra guía para saber lo que estamos pensando. Si yo me estoy sintiendo súper mal, triste, desmotivada, eso significa que constantemente mi conversación interna es de desmotivación, de tristeza, de ese tipo de cosas, de ese tipo de conversación estás teniendo contigo misma. Cuando estás tú sola, ¿qué es todo lo que tu cabeza te está diciendo? Entonces yo empecé a tomar conciencia de lo que estaba pasando en mi cabeza y empezar a cambiar eso. En ese momento era una de las herramientas que aprendí, entonces cambiaba esa conversación, ¿no? Trataba de que si me daba cuenta de que era algo negativo, cambiarlo por algo positivo. Era una de las cosas que hacía. Entonces tomaba conciencia de esta conversación y eso es lo que te invito también a ti. Y otra de las cosas que hice, 2 puntos más y con eso terminamos, era analizar cada área de mi vida y lo que yo quería cambiar de cada una de ellas. Porque como te había dicho, mi vida en su momento era totalmente un caos, todo patas arriba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me senté conmigo misma en una hojita de papel y empecé a ver, pareja, a trazar, a dividir mi vida en áreas, ¿no? Pareja, trabajo, negocio, finanzas, entretenimiento, diversión, crecimiento. Entonces, dividí en todas estas áreas y luego dije, a ver, ¿qué no me gusta de esta área de mi vida y quiero cambiar? ¿Cómo estoy viviendo aquí y qué es lo que no me gusta y cómo quiero que sea, ¿no? Entonces empecé a tomar conciencia de eso, de las cosas que no me gustaba de cada área de mi vida y a pensar en cómo quería que sea, cuál era el futuro que yo me quería crear y cómo quería que sea en cada una de estas áreas.
y me enfoqué sobre todo en identificar qué problemas estaba teniendo en cada una de esas áreas que no me había dejado avanzar, ¿no? Había cosas, temas pendientes, conversaciones pendientes, cosas que pasaban que yo necesitaba como decir, bueno, cierro todo esto, ¿no? Pero es como cuando haces esto, tomas conciencia de realmente, porque nosotros decimos, toda mi vida está un caos, como yo decía en su momento, ¿no? Pero no te das cuenta de que de tu vida hay 10 áreas, pero en realidad 3 nada más están hecho un caos, pero tú sientes como toda tu vida, ¿no? Entonces, primero te ayuda a tomar conciencia de eso, de que no es toda tu vida, son solo ciertas áreas de tu vida. Entonces, cuando tomas conciencia y ves esas áreas, bueno, ¿qué necesitas cambiar de esas áreas? ¿Qué es lo que te está haciendo que estés como estás, ¿no? Y ahí fue donde yo me di cuenta de, lo que quiero cambiar es esto, las conversaciones internas que tengo sobre esa área, sobre esto. Entonces, eso me ayudó a empezar a cerrar esos ciclos limitantes y empezar a crear una nueva historia en mi vida. Y lo último que hice justamente fue como crear esta visión para lo que iban a ser mis próximos 10 años de mi vida en ese momento, ¿no? Fue como me senté y dije, a ver, yo quiero que mi vida en 10 años sea de tal manera. Quiero esto, 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 en esta área quiero esto, lo de aquí, lo de allá, en los próximos 10 años. Y para serte honesta, pues sí, me pasó eso, de hecho un poco antes, porque ya yo empecé todo esto en el 2013, ¿no? Estamos en 2023 y prácticamente creo que hasta hace unos 2 años antes, ya mi vida, un día me sorprendí porque volví a releer todo eso que yo había escrito en el 2013 y fue como, pues hoy mi vida es de esa realidad, ¿no? Esa relación finalmente logré dejar atrás, di como ese cierre definitivo y quedó totalmente en el pasado, ¿no? El tema de mi hermano, con el tiempo entendí las cosas, también logré superar. Hoy en día más bien me doy cuenta de todo lo que esa experiencia me enseñó, de todo lo que esa experiencia me ayudó a mí a entender de la vida y sobre todo a hacer lo que hoy estoy haciendo, porque también gracias a eso, de alguna manera, hoy estoy dedicada a lo que es el mundo del coaching y ayudar a las personas a transformar sus vidas. Eso es algo que me llena totalmente porque sé todo cómo lo viví y cómo es mi vida ahora, ¿no? Y eso es justamente lo que quiero también para las personas que me siguen o que están buscando esa ayuda y no saben dónde, ¿no? Y lo otro con respecto también a estas inseguridades que te decía, ¿no? También en su momento yo siempre quise tener un negocio y eso era lo que pensaba, ¿no? Y pues sorpresa, años después, primero cambié mi carrera totalmente. Dije, bueno, de la comunicación social, en ese momento no quiero saber, lo dejé allí y me dediqué a emprender, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta dije, wow, mi vida totalmente cambió. Lo que antes creía que no era posible, hoy es mi realidad, hoy lo estoy viviendo, hoy estoy haciendo lo que me gusta, estoy viviendo de lo que me gusta, tengo una relación que disfruto, es totalmente sana, armónica, con quien disfruto la vida que tengo. Y entonces para mí es como mi familia en este momento estamos muy unidos, como que esas cosas quedaron en el pasado, todas las cosas que pasaron. Entonces realmente todo eso ayudó a que mi vida en este momento sea diferente. Y por eso justamente como te decía, al escribir toda esta visión, cuando lo volví a revisar, para mí fue como, wow, no pensé que iba a pasar, pero en ese momento, ¿no? Y es la realidad de lo que hoy vivo. Entonces, por eso te quería compartir un poco todo esto. Y en realidad estos son como 5 cosas de las primeras que hice en aquel entonces y decírtelas todas sería como llevarnos más de 1 hora entera. No sé cuánto tiempo ya llevo aquí y son muchas más cosas, ¿no? Pero esto fue como lo principal de ese momento. Entonces, a ti también te invito a que si estás pasando por estos momentos, empieces por aquí. Y si quieres aprender más, sobre todo en este entrenamiento gratuito que voy a dar el 12 de enero, voy a hablar mucho más de todo lo que hice para cambiar totalmente mi historia y que hoy sea lo que hoy en día vivo. Entonces, si quieres aprender más sobre esto, porque también ahí te voy a enseñar cómo cerrar una fórmula de 3 pasos simples y poderosos para cerrar tus ciclos limitantes rápidamente. Entonces, si esto es algo que te interesa, te invito a que te registres. Es de forma gratuita. En la caja de la descripción vas a encontrar el enlace. Y bueno, pues esto es todo lo que quería compartir contigo el día de hoy. Espero verte muy pronto en mis próximos videos y déjame cualquier duda, comentario y sobre todo si este video te resultó útil. Y nos vemos en una próxima oportunidad.